Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Hoy te voy a enseñar dos maneras sencillas de preparar un puré de papa. Ambas opciones son tan deliciosas que decidí compartirlas para que tú elijas tu favorita. Así que empecemos. Para comenzar necesitamos 5 papas. Estas papas ya están lavadas. Mientras las pelamos, las colocamos en agua para que no cambien de color. Las mejores papas para hacer puré son las variedades con almidón, como estas que tienen la cáscara cafecita. En Colombia, por ejemplo, la conocemos como papa parda y en Estados Unidos se conoce como roasted potato. También puedes usar otro tipo de papa como la que tiene la cáscara amarilla o la Yukon Gold. Cuéntame en los comentarios cuál es el nombre que le dan a esta papa en tu país. Te recomiendo que la cortes en pedazos pequeños para que se cocinen más rápido y absorban menos agua. Y también que los pedacitos sean del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. A una olla con suficiente agua le añadimos una cucharadita de sal y colocamos las papas a cocinar. Mientras las papas se cocinan a fuego medio, vamos a machacar 3 dientes de ajo. También los puedes rallar. La idea es dejarlos bien picaditos para que se integren completamente en la preparación y aporten su sabor característico a esta receta. También puedes usar un mortero para machacar los ajos hasta tener una pasta bien finita. En una olla colocamos a derretir 4 cucharadas de mantequilla. La que estoy usando no tiene sal. Le adicionamos el ajo y revolvemos hasta que la mantequilla se derrita a fuego bien bajito. Si vas a usar mantequilla que tiene sal, entonces ten cuidado de no agregarle demasiado al puré de papa cuando lo estés mezclando. Luego adicionamos una taza de leche y la que estoy usando en esta receta es leche evaporada. También he usado leche de vaca o incluso leche de almendras sin azúcar y el puré queda riquísimo. Es importante que la leche esté caliente o al menos tibia para que se mezcle más fácilmente con las papas y se forme esa textura suavecita y no haya grumos. Adicionamos pimienta molida y hierbas secas. Estas tienen albahaca, tomillo, savia y mejorana. Retiramos de la estufa y las papas ya deben de estar listas. El cuchillo o un tenedor debe entrar facilito. Ten cuidado que las papas no se vayan a desbaratar. Estas papas estuvieron listas en 20 minutos. Le escurrimos el agua y las colocamos de nuevo en la estufa a fuego bien bajito para que se evapore cualquier cantidad de agua. Una de las maneras que puedes hacer tu puré de papa es usando un prensa puré. Este me lo regalaron y quiero mostrarte cómo quedan las papas. Las colocamos en este recipiente que tiene huequitos y presionamos esta manivela o mango y poco a poco va saliendo la papa. La consistencia va a depender del tamaño de los huequitos y qué tan cocidas están las papas. Bueno, ahora le echamos la mezcla de la mantequilla derretida y revolvemos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Para darle más cremosidad a nuestro puré de papa, vamos a adicionar media taza de crema agria. Si no tienes esta crema, también puedes usar yogur griego, pero que no tenga sabor. Este puré quedó cremosito. El sabor está muy rico. Antes de servirlo, lo puedes decorar con cebolla verde picada bien finita. O también le puedes colocar cilantro picado. La otra manera de preparar un puré de papa es usando una batidora. Y esta opción me parece útil porque la batidora la puedes usar para preparar otras recetas también. Acuérdate que las papas deben estar en su punto y calienticas cuando las estemos batiendo. Poco a poco le vamos a añadir la mantequilla derretida. Cuéntame en los comentarios cómo te gusta preparar tu puré de papa. Cuando tengo tiempo, yo derrito la mantequilla porque me gusta la textura y el sabor que le da a las recetas. Tú la puedes derretir en la estufa, en el horno microondas o simplemente que esté bien blandita para que se derrita con la papa caliente. Poco a poco le añadimos la leche tibia y seguimos batiendo. A esta receta también le adicionamos crema agria. Si no tienes este ingrediente, solo le echas la mantequilla y la leche. Yo la uso porque me encanta su sabor y además suaviza el puré.
Seguimos batiendo y le adicionamos una pizquita de pimienta molida. Este es el momento de añadir la sal según tu gusto. Este puré quedó cremosito y me encanta su textura. Es un excelente acompañamiento para un pollo asado, un rollo de carne o tu plato favorito. Estoy segura que te va a encantar. La combinación de papas perfectamente cocidas, la mantequilla, la leche y la crema agria le da una textura cremosita y un sabor reconfortante. Yo lo voy a acompañar con un pollito apanado y brócoli al vapor. Espero que te haya gustado esta receta. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal para que sigas aprendiendo recetas ricas y truquitos de cocina. Hasta la próxima, mi gente linda. Que tengas un bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Buen provecho! ¡Chao!